Buenos días, chicos. Reciban un cordial saludo de la institución. Recordemos que esta sesión pertenece a la semana 19. La clase de hoy es el tema Entrevista de Guayaquil. El que les habla es el profesor Flores Zulca José, del área de tercero de secundaria. La competencia construye interpretaciones históricas y el propósito elabora explicaciones sobre acontecimientos a partir de evidencias diversas. Observa el siguiente video. El ejército del virrey está íntegro, está intacto, se está robusteciendo en ese mismo momento en la sierra, de tal manera pues que el enemigo se le ve poderoso. Era necesario tener una fuerza militar para resistir. San Martín no tenía esa fuerza, no tenía el apoyo de Buenos Aires, tampoco Chile se lo podía dar. San Martín solo no podía. En el interior del Perú, los realistas al mando del virrey de la Serna y el general Canterac conservan una fuerza de 15.000 hombres. San Martín resuelve solicitar ayuda a Bolívar para eliminar el último vestigio de dominio español. No tener un ejército bien preparado, numéricamente superior al español, hace que San Martín piense en soluciones, ¿no? Por un lado, la solución externa es convocar a Bolívar. Él pensó que Bolívar le podía dar los refuerzos necesarios y esa es la gestión que hizo. Él le había dado tropas a Sucre, correspondía a la acción, pero para ello tenían que entrevistarse. En julio, San Martín se embarca en el Callao hacia Guayaquil, donde arriba el día 25. Al día siguiente, luego de un cálido recibimiento, se produce una entrevista entre los libertadores del norte y del sur. La entrevista con Bolívar se produce en un momento especial. El momento es cuando Bolívar ha obtenido una importante victoria militar pichincha que le permite liberar el actual Ecuador. Y en ese marco, ¿no?, tanto del éxito brillante militar de Bolívar y la discusión de la peruanidad de Guayaquil, se lleva a cabo la entrevista de los dos libertadores. La reunión en Guayaquil son el 26 y 27 de julio de 1822. Gran recibimiento, Bolívar dice: tengo el gusto de estrechar la mano a mi amigo, permítame usted que lo llame así, que es el título mayor que puedo darle. San Martín lo mismo, que se encuentra con el héroe del norte, para él es la satisfacción mayor. Es decir, elogiosos los términos que se dedican. San Martín le ofrece a Bolívar ser su segundo. Era un reconocimiento de que quien tenía la posición fuerte en ese momento era Bolívar. San Martín se da cuenta que las circunstancias, que la coyuntura política demandaba a Bolívar. San Martín le ofrece servir él como segundo a sus órdenes, pero Bolívar no acepta. Para Tomás Guido esto es un golpe muy fuerte y él le explica a Guido que no hay lugar para los dos en América. Bolívar y San Martín eran dos personajes geniales. Tenían la misma pasión por la independencia y los mismos objetivos, pero eran dos personalidades totalmente opuestas. Así que es muy posible que no se hubieran entendido si hubieran tenido que actuar juntos. La visión tradicional dice que San Martín es un tipo modesto y más bien la idea es que San Martín cede su protagonismo ante Bolívar. San Martín era un hombre consagrado al tema de la independencia. A eso sacrificó honores, fortuna, familia, salud. Él era un hombre destino, un hombre misión. Él interesaba la independencia, no los honores. Sí, Bolívar era más ambicioso, más soberbio que San Martín, sí, bueno, pero estas son características psicológicas los personajes. Yo creo que ahí había una relación de fuerzas y San Martín lo reconoció y nunca le guardó rencor a Bolívar, tanto que cuando murió en Boulogne-sur-Mer, en su cuarto están las imágenes de Bolívar y de Napoleón. San Martín nunca dijo nada que pudiera expresar un pensamiento condenatorio con respecto a Bolívar.
De modo que la gran unidad la tenemos que ver en ese sentido. Unidos estamos en América, los pueblos que representó Bolívar y los pueblos que representó San Martín. Bueno, chicos, hemos observado el video en el cual nos muestra las características de esta entrevista, ¿no? Hay que tener en cuenta que a esta entrevista pues acudieron los dos personajes más importantes de la historia de ese entonces y en la actualidad, los dos grandes libertadores de América. Por un lado, el generalísimo San Martín y por el otro, don Simón Bolívar. Pero antes de continuar, hay que tener en cuenta que San Martín deseaba implantar en el Perú un proyecto monárquico constitucional. Es decir, que San Martín buscaba que en el Perú existiera una monarquía constitucional. Y por lo tanto, envió un emisario a buscar un rey. Bueno, tuvieron varios, ¿cierto?, candidatos, pero el candidato con mayor fuerza fue justamente el que podemos apreciar, que es Leopoldo de Sajonia. Este personaje es un príncipe alemán que va a nacer en el año de 1970 y fallece en el año de 1865. Algunas crónicas sostienen que Leopoldo ya había aceptado. Y cuando se está listando, ¿no?, para aceptar y venirse al Perú, es justamente cuando el general San Martín decide dar un paso al costado y entrega el poder al Congreso. Obviamente, tras esta acción, el Congreso no sigue el proyecto monárquico y de esta manera llega a su fin. Hay que entender también que había contrarios al proyecto monárquico que quería implantar San Martín en el Perú. Varios políticos que luego se convertirán en parte del Congreso, congresistas. Por ejemplo, Mariano José de Arce era un precursor de la independencia y estaba en contra de una monarquía y a favor de un gobierno republicano. Es por eso que, como Mariano Arce, habían varios políticos que estaban en contra del proyecto monárquico implantado por San Martín. Pero, como te dije, nunca se llevó a cabo porque San Martín dejó el poder y el Congreso no continuó con esta idea. Entrevista de Guayaquil. La entrevista de Guayaquil fue un encuentro de carácter privado y único. Ocurrió en dos fechas contiguas, el 26 y 27 de 1822, entre los libertadores americanos José de San Martín y Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Mucho se aduce cuáles fueron los motivos por los cuales ambos personajes se entrevistaron. Uno de ellos fue qué pasaría con Guayas, que era un área, un lugar, una provincia, donde por el momento no se había establecido si iba a formar parte de Ecuador o si iba a formar parte de Perú. Y bueno, el otro gran motivo de esto era que San Martín deseaba consolidar la independencia del Perú y por tal motivo pide ayuda a Simón Bolívar, porque él era consciente que con el ejército que contaba no iba a poder hacer frente de manera adecuada a los realistas. En esta imagen puedes apreciar el mapa de Ecuador y está en rojo la provincia de Guayas. Y en la otra imagen puedes aprobar el Congreso en pleno, ¿cierto?
Ahora bien, hablemos de la entrevista en sí. Te dice, cuando se lleva a cabo, hay muchas teorías, ¿no? Cómo se recibieron, qué cosas se dijeron. Según las crónicas, Bolívar recibe a San Martín de muy buena manera, ¿no? En la primera entrevista que se da, incluso le ofrece a Bolívar, a San Martín, un gran banquete en su honor. Luego se van a entrevistar al día siguiente también. Y es ahí donde San Martín le propone que los países liberados deberían gozar de una monarquía. Es por eso que te dice el texto lo siguiente: a mitad del mismo y bajo un estricto secreto de todo lo que es conversado, tal cual, San Martín se retiró hacia el muelle y embarcó hacia el Perú, dejando en manos de Bolívar parte de su ejército. Tras San Martín, debatir, ¿no?, los puntos de vista que él necesitaba y que obviamente Bolívar tenía que ayudarlo. Pero San Martín era consciente de que Bolívar no iba a llegar al Perú mientras él esté presente. Entonces entendió el mensaje y ¿qué es lo que hizo? San Martín deja Guayas y se dirige al Perú. Y es cuando está en Lima que va a decidir dejar el poder, entrega el poder al Congreso. En la imagen podemos ver una recreación entre la entrevista de San Martín y la entrevista de Bolívar. Ahora bien, acto seguido vamos a ver esta partecita que es bastante interesante, porque ¿qué es lo que pasó después? Cuando San Martín regresa al Perú, tras esta entrevista que se da con Simón Bolívar y que lamentablemente no prospera, San Martín toma una decisión y es el 20 de septiembre de 1822 cuando San Martín establece el Congreso Constituyente. Recuerda que ya se había dictaminado, pero es esa fecha cuando el Congreso entra en vigencia y comienza a trabajar. Lo primero que hace San Martín es entregar el cargo de protector, es decir, renuncia al poder, renuncia al título de fundador, de protector de Lima. Ahora, una vez que esto se da, el Congreso lo acepta y reconoce en San Martín el esfuerzo por velar la independencia no solamente del Perú, sino de América, otorgándole el título de fundador de la libertad del Perú. Tras esto, en ese mismo día, en horas de la noche, San Martín se retira del Perú. En el Bergantín, recordemos pues que el Bergantín es un barco medianamente pequeño, ¿no?, de velas. En el Bergantín Belgrano, rumbo a Valparaíso, Chile. San Martín fallece el 17 de agosto de 1850 en Francia. Pero cuando San Martín entrega el poder al Congreso, expresa un breve discurso. Aquí tenemos una fracción, una parte de él, ¿no? Dice: señores, al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, qué feliz lo admito,
Yo pido al Ser Supremo que conceda a este Congreso el acierto, luces y tinos que necesita para la felicidad de sus representantes. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Algo que lo caracterizaba a don José de San Martín era la expresión, era muy buen orador y siempre tenía las palabras exactas en el momento adecuado. Tras la renuncia de San Martín, el Congreso asume el cargo de poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Decide la creación de la Junta de Gobierno, en el cual la van a conformar 3 diputados. Dentro de este trío va a haber una persona que va a ejercer el gobierno de la Junta. ¿Quién va a ser él? Va a ser José de la Mar, que era el presidente, ayudados por don Felipe Antonio Alvarado y don Manuel Salazar y Baquijano. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que la Junta de Gobierno, también conocida como Gobierno de los 3 diputados, desarrolló su gobierno desde 1822 hasta 1823 y estuvo dirigida por José de la Mar, que fue el presidente, y ayudado tanto por Manuel Salazar y Baquijano como Felipe Antonio Alvarado. Tras el establecimiento de esta junta, no le va a ir muy bien. Se va a enfrentar en pequeñas escaramuzas al ejército realista y va a ser derrotado. Entonces se le acusaba a esta junta de no tomar las medidas adecuadas. Es por eso que se desarrolla en el Perú por primera vez, claro, dentro de su historia republicana, el motín de Balconcillos. Dice, fue el primer golpe de Estado del Perú por parte de los militares debido a un mal gobierno. El 27 de febrero de 1823 se pidió la proclamación como presidente republicano de José de la Ribagüero. Como te darás cuenta, esta historia de golpes de Estado y demás son relativamente recientes. No me refiero a la figura de José de San Martín, sino a otros personajes. Ahora, tras el motín de Balconcillo, tras la presión que ejercía los militares sobre el poder legislativo, es que va a llevarse a elecciones y siendo elegido José de la Ribagüero como primer presidente de la República. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. No se olviden enviar sus actividades. Con mi persona será hasta la siguiente sesión.